Hola, buenas tardes. ¿Ustedes me pueden escuchar? Sí, doctora, se la escucha. Buenas tardes. Bárbaro, gracias. Yo, como esta es la primera clase con el nuevo sistema, no sé si ya soy hospedador yo o si desde Bedelía, si me pueden contestar. Figura ahí que usted no es hospedadora, ¿eh? Figuro yo, ¿verdad? Sí, figura usted. Bueno. Acá. Veo que han ingresado un montón, así que igual voy a esperar 2 minutos más por si alguien ingresa, porque con el Meet tengo la duda si tengo que admitirlo yo al entrar. Entonces, como estoy sola, quisiera enganchar ya con la clase y no distraerme con la admisión. Vamos a esperar un minutito más.
A Nicolás pregunta si alguien escucha un robot. Yo no lo escucho. Si alguien le quiere... Profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Alumno Leiva, ¿me escucha? Sí, perfecto. No lo veo, pero lo escucho, clarísimo. Bueno, voy a comenzar con estos minutitos, segundos previos a presentarme, porque es nuestra primera clase. Posiblemente conozca a algunos alumnos, pero por supuesto no a todos. Mi nombre es Raquel Fioretti. Nosotros vamos a tener juntos las clases de los días jueves en este horario. Así que bueno, vamos a compartir una segunda parte de un año muy especial, sumamente especial, pero que también nos da, la primera parte nos sumó al desafío de tener que, alumnos y docentes, tener que encarar esto de una manera diferente. Y creo que, a pesar de las dificultades, todos, la institución, los alumnos y nosotros hicimos nuestro mejor esfuerzo y valió la pena. Esta segunda parte creo que contamos con algunas ventajas comparativas. La primera es que, bueno, la universidad y la facultad en particular se ha podido organizar mejor. Entonces ya tenemos esto de las clases preestablecidas, con un orden que a nosotros también nos ayuda, a mí en particular también me ayuda. Así que todo contribuye a que podamos trabajar seguramente mejor. Lo mismo con el campus y con la plataforma. Así que la idea que nos ha transmitido la cátedra, en particular el doctor Lustono y con la doctora Fernández Puentes, es que como ahora tenemos un tiempo de clase bastante extendido, la idea es hoy vamos a tener un tema que es muy importante, un tema troncal de esta primera parte, para poder avanzar y entender la materia desde el principio, pero la idea es no agotar la hora y 30, que es mucho tiempo, y reconozco que no es sencillo también para el alumno mantener la atención durante tanto tiempo. Entonces, la idea es no utilizar yo todos esos 90 minutos para darle la clase, sino tratar de acotarla a una hora, tal vez un poquito menos, para que después podamos tener tiempo para interactuar entre nosotros. Poder ustedes hacer preguntas, yo poder contestárselas con un poco más de tranquilidad y no corridos por el tiempo, que era lo que nos pasaba en la primera parte utilizando lo que había, ¿no? Clases Zoom de 40 minutos o de 35 y repitiéndolas. Así que desde ese punto de vista creo que vamos a poder estar mejor. Hecha la presentación, y viendo que tenemos muchos alumnos, vamos a arrancar con esa consigna, con la consigna de utilizar 45, 50 minutos en la clase. Voy a tratar de no pasarme, aunque reconozco que a veces soy un poco de extenderme, pero para que después podamos hacer uso de preguntas y de inquietudes, porque este tema de hoy es un tema que las va a generar. No es obligatorio ni nada, pero si cada tanto alguno después o al final, si quieren mostrarme con sus cámaras sus caras, así después nos empezamos a conocer. A mí, a pesar de la distancia, me gusta, me siento más a gusto si les puedo estar hablando y los puedo mirar de cara a cara. No digo todo el tiempo, yo sé que a veces uno se tiene que parar, hacer algo, hacerse un café, lo que fuese, así que en ese momento se pueden cerrar la cámara, pero si cada tanto me abren más las cámaras, acá veo 3, 6, 10 valientes que se pusieron la cámara ahí y nos estamos mirando, a mí nos sentimos más cómodos también. Se los voy a agradecer. Bueno, vamos a comenzar. El tema que nos toca hoy es empezar a identificar, voy a grabar la clase, que es lo que me ha pedido. Vamos a grabar, que es lo que me ha pedido la facultad.
grabar. Allá vamos. Bien. Como les decía, vamos a comenzar a hablar de los elementos de la obligación. Nosotros en esta materia vamos a estudiar en esta primera parte, vamos a conocer y a reconocer a la obligación, pero para ello, además de saber su concepto, entender de qué se trata, gran parte de poder entender de qué se trata la obligación está vinculado con poder reconocer e identificar sus elementos. ¿Por qué? Porque a través de los elementos de la obligación también podemos reconocer con mayor facilidad y entender de qué hablamos cuando hablamos de obligación. Y nosotros hoy tenemos normatizado en nuestro Código Civil y Comercial de qué hablamos cuando hablamos de obligación, pero la definición de obligación en nuestro código está en el artículo 724, no es sencilla de captar, si no la desgranamos detalladamente, de forma tal que podamos uno a uno ir viendo de qué habla cuando utiliza ciertos términos esta definición. Yo se las voy a leer, y a partir de la lectura de ese artículo, después tengo que empezar a ramificar de gran manera todas y cada una de las palabras que forman parte de esta definición. Y ahí aparecen los que nosotros vamos a denominar después los elementos esenciales de la obligación. ¿Cuáles son esos elementos esenciales? Son aquellos que hacen a la obligación como tal. Son aquellos elementos que si no están, no vamos a tener obligación. Vamos a tener otra figura del derecho, otro instituto del derecho, pero lo que no vamos a tener es una obligación. Eso es lo que le da el carácter de esencial, la esencialidad. Por ejemplo, Pizarro dice, los elementos esenciales son los factores indispensables para la configuración de la obligación, sin los cuales no es posible concebir su existencia. En cierta manera, es una definición bastante cercana a la que antes había dado Jean Vías, cuando lo que decía era, son los factores irreductibles que hacen a la existencia misma de la obligación, de donde si alguno de ellos falta, puede haber otras figuras, pero no obligación. Es esto que yo les iba adelantando. Son tan importantes, tan relevantes, que hacen al concepto de obligación misma. Si estos elementos no están, no tenemos obligación. Tenemos otra cosa, pero no tenemos obligación. ¿Qué nos dice el 724? El 724 nos dice, la obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho de exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y ante el incumplimiento a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. De esta definición vamos a marcar, anoten, marquen, lo que ustedes quieran, distingan ciertas palabras que yo las identifico como palabras claves. En mi forma de dar clase van a ver con el transcurso de las clases, la memoria para el estudio nunca me fue muy buena. Entonces me gusta el razonar los artículos, el razonarlos, el desgranarlos. Entonces, por lo menos eso ha hecho que los que estudié hace 25 años los recuerde ahora. En cambio, la memoria no me permite darme esa certeza.
Y es por eso que en este 724 yo les sugiero marquemos algunas palabras que son súper claves. Entre ellas, relación jurídica, derecho de exigir, prestación destinada a satisfacer. Y por último, en la última parte, obtener forzadamente. Vamos a ver a lo largo de la clase y sobre todo al final, ustedes van a poder concluir igual que yo, que estas palabras son el botón que nos permite abrirnos a la comprensión de lo que son los elementos de la obligación y el concepto mismo de obligación. ¿Cuáles son estos elementos esenciales? La doctrina ha tenido consenso en identificar fundamentalmente como elementos esenciales 4 elementos. Los sujetos, el objeto, el vínculo, y aquí les hago me detengo un segundito. Respecto a estos 3 elementos, hay autores de prestigio como Pizarro que consideran que estos 3 elementos son elementos esenciales y él dice estructurales. O sea, hacen, digamos, al cimiento mismo del concepto de obligación. Mientras que hay un 4º elemento, que es la causa fuente. Esta causa fuente, la doctora Fernández Puentes les va a dar una clase en particular, porque es uno de sus temas. Por eso solamente hoy se los voy a enunciar, pero va a haber una clase particular sobre causa fuente, que por ejemplo Pizarro dice es un elemento esencial, pero no lo considera un elemento estructural de la obligación, un elemento basal de la obligación, porque dice es un elemento externo a la obligación, que obviamente es importante para después identificar y entender cómo funciona la obligación. Pero lo pone en un rango distinto a los otros 3 que les mencioné, a los sujetos, al objeto y al vínculo. Pero también es un elemento esencial. Y por último, la causa fin. La causa fin, atención, para autores como Pizarro, no es un elemento esencial de la obligación. Y respecto de muchos otros autores y de doctrina destacada, no solamente nuestra, sino comparada, respecto de la causa fin, ha habido 2 grandes posturas. Aquellos que sostienen que la causa fin es un elemento esencial, que crearon la escuela finalista. Aquellos que opinan exactamente lo contrario, que no es un elemento esencial, y estos son los anticausalistas. Y aquellos que décadas después reflotaron la idea de que en realidad la finalidad, los motivos, las intenciones que llevan a crear la obligación forman parte de los elementos esenciales, con ciertos matices, y esos crean la escuela que se llama el neocausalismo. Entonces, ¿por qué les hago este aviso? Porque en realidad lo que les quiero demostrar con esto es que de los 5 elementos no cabe duda que la causa fin es uno de los elementos más polémicos en cuanto a si son o no considerados un elemento esencial de la obligación. Dicho esto, vamos a ver los que indiscutiblemente son elementos esenciales. Y vamos a empezar por aquel que tal vez es el más sencillo de conocer. ¿Qué son los sujetos? Nuestra obligación necesita inexorablemente que existan 2 lados subjetivos. Una será el sujeto activo, que es el acreedor, y el otro es el sujeto pasivo, que es el deudor. Ambos tienen un rol determinante en la obligación. Y esta relación que se produce entre sujetos es una de las características que también
identifican a la obligación y la diferencian, obligación que forma parte, ustedes ya lo saben, de los derechos creditorios o personales. Entonces, esa característica la distingue de los que después ustedes verán en otra materia, pero que ya conocen de qué se trata, que son los derechos reales, en los que se produce una relación pero que vincula a un sujeto con una cosa. Aquí necesitamos, sí o sí, para que exista obligación, necesitamos de dos sujetos que cumplan estos roles: el sujeto activo y el sujeto pasivo de la obligación, acreedor y deudor. ¿Qué puede pasar respecto a estos sujetos? ¿Puede pasar que tenga multiplicidad de sujetos acreedor y deudor? Sí, sí, es eso perfectamente viable. Y esto me va a dar lugar a las figuras y a los conceptos de mancomunación, que es cuando tengo pluralidad de sujetos que pueden ser del lado acreedor o del lado deudor, o sujetos únicos, un deudor y un acreedor. Cuando tengo mancomunación, acá me estoy adelantando, pero es bueno ir instalando estas ideas para que ustedes ya las empiecen a tener. Cuando tengo mancomunación, voy a poder tener obligaciones simplemente mancomunadas o solidarias. No voy a avanzar en esto aún porque estamos recién en las primeras etapas, pero ya se los voy mencionando. Tengo mancomunación, que implica pluralidad de sujetos, y dentro de esa mancomunación tengo dos alternativas. Obligaciones simplemente mancomunadas, obligaciones solidarias. ¿Qué características tiene que tener o cuáles son los requisitos que tienen que tener los sujetos en nuestra obligación? El primer requisito es la capacidad. Nuestros sujetos tienen que ser capaces. ¿Qué tipo de capacidad? La capacidad de derecho. Esta capacidad de derecho es la que lo va a poder habilitar a contraer obligaciones y adquirir justamente su derecho de crédito. Mientras que la capacidad de hecho puede ser suplida a través de los representantes, por supuesto. Incluso una obligación podría también ser saneada a través de la confirmación que haga un representante posterior. Otro requisito importante: tienen que ser diferenciables nuestros dos sujetos acreedor y deudor. ¿Qué significa esto? Que siempre tiene que ser sujetos distintos aquellos que cumplan estos dos roles o posiciones distintas. ¿Por qué? Porque si eventualmente quedara en una sola persona la misma condición de acreedor y deudor, nuestra obligación se extingue. ¿Por qué se extingue? Se extingue porque se va a tornar aplicable un medio de extinción de la obligación que se denomina confusión, que lo tenemos arreglado en el artículo 931 del Código Civil y Comercial, y que genera que nuestra obligación finalice, se extingue, porque no se cumple este recaudo, el recaudo de que haya diferencia entre las personas que cumplen el rol de acreedor y de deudor. Un tercer requisito importante: nuestros sujetos tienen que ser determinados o determinables. ¿Qué significa que sean determinados? Significa que están individualizados claramente al inicio de la obligación. ¿Y qué significa que sean determinables? Que en el inicio de la obligación no pudieron ser determinados, pero su determinación se va a realizar a lo largo de la obligación con un momento límite. Ese momento límite, ¿cuál va a ser? El momento del pago. ¿De acuerdo? O sea, al momento del pago tiene que terminarse esa indeterminación. ¿Hay casos de indeterminación inicial? Sí, por supuesto que los hay. Les voy a dar algunos ejemplos y se van a dar cuenta enseguida. Por ejemplo, obligaciones que se las denomina ambulatorias. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, la condición de deudor, perdón, la condición de acreedor, no de deudor,
queda en manos del sujeto que detenta, por ejemplo, el título, que es el portador, y se presenta a cobrarlo ante el acreedor. Por ejemplo, a mí me entregan un pagaré, que en el ámbito comercial se utiliza, tal vez no tanto como un cheque, o un cheque al portador. Entonces, no está mi nombre el cheque, pero es al portador. ¿Esto qué significa? Que al momento de la fecha de cobro, si yo me presento como portador y el cheque está girado de manera tal que lo habilita, puedo ir al banco o depositarlo, ir al banco y a partir de eso cobrarlo. Entonces, ¿qué significa esto? Que en un caso de un título al portador, el sujeto deudor está indeterminado. Ahora, ¿en qué momento queda determinado? Queda determinado en el momento que se presenta el cobro. Ahí tienen un caso de indeterminación inicial de un sujeto. Otro caso es el de las obligaciones propter rem. Las obligaciones propter rem son una situación particular que se caracteriza porque el sujeto deudor, o sea, se dice que son obligaciones también ambulatorias o cabalgantes, porque según quien sea el poseedor de una cosa, se queda determinada la condición de sujeto deudor. Un caso, la deuda por medianería. Aquel que está debiendo el pago de la medianería a su vecino lindero, va a ser deudor de esa obligación en la medida que sea titular o poseedor de esa cosa. Ahora, cuando abandone la cosa o se desprenda de ese dominio, entonces esa condición también pasa al nuevo titular. Entonces, como ven, va cabalgando el rol de deudor según quien sea el que está vinculado con esa cosa. Entonces ahí tengo una indeterminación, pero una indeterminación al revés que en el caso anterior. Es una indeterminación respecto de quién va a ser el sujeto deudor. Tercer caso, uno que a mí me gusta mucho, la promesa de recompensa. Si a mí se me pierde el perrito y yo pongo una serie de carteles prometiendo 2.000 pesos de recompensa y alguien lo encuentra y me lo trae a la puerta, yo hasta el momento que eso no se produce, no sé a quién le voy a pagar la recompensa. ¿Por qué? Porque no tengo a nadie que titularice ese derecho de crédito. Sin embargo, yo ya me obligué. ¿De qué manera? A través de una voluntad unilateral. ¿Cómo me obligué? Porque expresé unilateralmente esta voluntad diciendo, aquel que encuentre el perro X, yo le voy a pagar en concepto de recompensa 2.000 pesos. Tengo un caso de indeterminación inicial que después queda determinado al momento que aparece el sujeto y cumple con este elemento, con la entrega del perro. Las ofertas al público, otro caso. ¿En qué consisten las ofertas al público? Si el supermercado de mi barrio publica en los medios y en la puerta del supermercado que desde el día viernes tal hasta el domingo tal me va a vender los 3 litros de jabón líquido a 250 pesos, yo voy y lo compro y voy a la caja y me quieren cobrar 400, tengo el derecho a exigir, uno, el cumplimiento de la oferta al público por mi condición de consumidor y porque juegan las reglas del consumidor. Pero respecto de esto, tengo un caso de indeterminación inicial. ¿Por qué? Porque el supermercado ya quedó obligado haciendo la oferta al público. Lo que todavía no tiene determinado es quiénes van a ser los acreedores a esa obligación. ¿Cuándo quedan determinados esos acreedores? Quedan determinados al momento de que yo y todos aquellos que nos interese comprar jabón en polvo, nos presentamos, compramos y vamos a la caja. Ahí ya somos acreedores a que se nos respete el precio buen precio, había dicho yo, de 250 pesos. Van viendo cómo todos estos son casos donde todos estos son casos en los cuales hay indeterminación inicial, pero después queda determinado el sujeto, sea acreedor, sea deudor. En este caso, sujeto acreedor. Lo que tenemos que tener en claro es que siempre tengo que tener
sujetos determinados al inicio de la obligación o determinables hasta el momento del pago, ¿sí? Después tengo otros casos de indeterminación, los van a encontrar, pero estos son los, digamos, los más claros para poder ver. En cuanto al Profesora, sujeto, en el ¿sí? chat hay una pregunta y dicen si puede dar un ejemplo de sujeto determinado al inicio de la obligación. Sí, muy fácil. Firmo un alquiler, Juan Pérez se suscribe un contrato de locación con el señor Carlos Rodríguez, que va a ser el propietario, le alquila el departamento por 5 meses hasta que finalice la cursada de obligaciones. O un contrato de más tiempo. En ese caso, ya en el contrato de locación tengo perfectamente determinados quiénes son los dos sujetos de la obligación. En una compraventa, en general es en la gran mayoría de los casos donde hay determinación desde el inicio de la obligación. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, muchas gracias. Después Sí, nos gracias. vamos a guardar igual, creo que nos vamos a poder guardar unos 15 minutos de preguntas o de aclaración. Pero esa es la idea. Ahora bien, me voy a detener tal vez en analizar los dos requisitos más difíciles de comprender. Con el sujeto no vamos a tener inconvenientes en esta instancia. Lo que tenemos que saber es de qué se trata, después vamos a ver qué roles cumple cada uno en los distintos momentos de la obligación y estos recaudos, estas características, la capacidad, la determinación, tratarse de sujetos distintos, ¿sí? Esto es fundamental. Vamos al objeto, y acá la cosa se empieza a poner un poquito más compleja. ¿Por qué? Volvemos a la definición. Las vuelvo a leer. La obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho de exigir del deudor, acá prestemos atención, una prestación destinada a satisfacer un interés lícito. Una prestación destinada a satisfacer un interés lícito. ¿Qué pasaba con este tema? Años antes nosotros explicábamos tal vez de manera diferenciada dos elementos esenciales de la obligación, que eran el objeto y la prestación, discriminando aquello que se daba en llamar prestación, entendida por comportamiento que tenía que llevar adelante el deudor para cumplir con el interés del acreedor, y ese comportamiento se manifestaba a través de 3 posibilidades: de un dar, de hacer o de no hacer. O sea, nuestro deudor, para poder cumplir la obligación, tenía que, según la obligación, según lo que se hubiese pactado, tenía que llevar adelante una entrega de cosas o un hacer que culminaba en una obra terminada, o en una abstención, en un no hacer. Esa idea, que se la denominaba prestación o contenido, no cabía duda que era aquello que el deudor debía llevar adelante. Yo siempre en clase presencial, les daba, pedagógicamente me resultaba muy útil, les decía, si nos posicionamos desde el lugar del deudor, si nosotros en una obligación, imaginemos en el caso del alquiler que les mencioné recién, Juan Pérez alquila el departamento al señor Rodríguez. Si me pongo en el lugar del inquilino, una cosa que sé que tengo que cumplir para no quedar en infracción, en incumplimiento, es, vamos a una sola para no complicarlos, es el pago del alquiler. Si en el contrato firmé que del 1 al 5 de cada mes o voy a pagar un alquiler mensual de tantos pesos, yo como deudor, yo les decía siempre, si me paro en el rol de deudor, voy a encontrar fácilmente identificable a la prestación. ¿Por qué? Porque la prestación es aquello que debe llevar adelante el deudor. Es aquel, como dice el artículo, donde el comportamiento es el comportamiento debido que tiene que llevar adelante el deudor.
Y yo les decía también en clase presencial, ahora, si yo me posiciono desde el otro lugar, desde el lugar del acreedor, me encuentro con una motivación distinta. Si yo me posiciono en el lugar del acreedor, yo lo que estoy en principio es en una postura expectante, de espera. No puedo en principio entrometerme respecto de lo que tenga que hacer el deudor. Si lo que tengo que hacer es estar en una situación atenta, de espera, justamente a la espera de lo que cumpla mi deudor. Ahora bien, y por eso, ¿qué pasaba? Al acreedor lo que le interesaba era satisfacer su interés. ¿Dónde va a estar en este caso que vimos recién del alquiler? Nuestro propietario está interesado en cobrar el alquiler del 1 al 5 de cada mes. Y obviamente después hay otras obligaciones adicionales. Por ejemplo, que me mantenga el departamento en buen estado, que me lo entregue a la fecha de vencimiento, etcétera, etcétera. Pero voy concretamente a una sola obligación para que no se nos complique ahora entender. Ahora bien, esto ahora ha cambiado en cierta medida. ¿Por qué? Porque el código, siguiendo una postura doctrinaria que ya se venía trabajando desde hace mucho tiempo, más cercana a la postura del doctor Güeres, ha, diríamos, fusionado estos dos elementos que eran elementos separados, prestación y objeto, o sea, se entendía que el objeto era el interés del acreedor, mientras que la prestación era el comportamiento del deudor. Ahora se han fusionado y forman parte de lo que sería el mismo elemento. ¿Y por qué? Porque para que lleguemos a esta conclusión tenemos que ir al otro artículo, al artículo 725. ¿Por qué razón? Porque si leemos el 725, nos dice, la prestación que constituye el objeto de la obligación, ahí nos detenemos, la prestación que constituye el objeto de la obligación. Después me dice cómo tiene que ser. Debe ser material y jurídicamente posible, lícita, determinada. Y después dice, y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el código? Ha incorporado, ha generado una fórmula que podríamos denominar así, en términos matemáticos, objeto igual prestación más interés. Y la puedo desgranar más, podríamos decir objeto igual prestación, y bajo una flecha tengo que decir comportamiento debido, más interés. ¿Y esto por qué? Esto porque para que nuestra prestación forme parte de este objeto, no puede ser cualquier prestación. Tiene que ser una prestación que resulte con virtualidad suficiente para cumplir el interés del acreedor. A veces reconozco que este es el aspecto tal vez de mayor complejidad de este tema. Pero, les vuelvo a repetir, si en el momento de estudiarlo ustedes se posicionan en identificar, diríamos, primero se ponen en el rol de deudor, y dicen, yo como deudor, ¿qué me va a interesar o qué tengo que cumplir? Los que seguramente van a encontrar es que van a decir, sí, yo tengo que hacer tal cosa, yo tengo que entregar esta mercadería, yo tengo que pagar esta deuda, yo tengo que, por ejemplo, no instalar un kiosco en esta cuadra porque me comprometí en un contrato de no hacerlo. Lo puedo hacer en todo el radio del barrio, pero no en esa cuadra, porque expresamente me comprometí cuando alquilé tal propiedad. Entonces ahí yo como deudor tengo que prestar preferente atención a aquello que tengo que dar, hacer o no hacer. Mientras que el acreedor naturalmente
se va a posicionar en una necesidad diferente, que es en el deseo de que se cumpla su interés, que podría ser cobrar un determinado suma de dinero por concepto de alquiler, o al vender una propiedad, o recibir un determinado objeto concluido, o una utilidad derivada de algún servicio. Entonces, vamos a encontrar algunas características que se presentan en un caso y no se presentan en el otro. Por ejemplo, ahora después lo voy a decir de manera estructurada, pero ahora lo voy a decir de manera desordenada. Por ejemplo, en materia de prestación, nuestra prestación siempre tiene que tener contenido patrimonial. Siempre tiene que terminar pudiendo ser valorada, cuantificada económicamente. Mientras que el interés, está mal que diga el objeto, mientras que el interés puede tener contenido patrimonial o puede no tenerlo. De ahí venía la antigua discusión doctrinaria entre Savigny y Hering, que uno sostenía que tenía necesariamente el interés que ser patrimonial y el otro sostenía que no. O sea, por ejemplo, siempre daba un caso que a mí me resultaba muy grato de recordar. La señora X puede querer alquilar la habitación adicional que tiene en su casa a una persona que no toque el piano porque no le gusta la música, o al revés, o puede preferir elegir entre dos candidatos, alquilar al joven que toca el piano porque ama la música y además de cobrar una renta va a disfrutar del placer que para esa persona es un placer adicional de escuchar piano todas las tardes. Ahí hay también un interés extra patrimonial, pero no forma parte de la prestación, sino del interés del acreedor. Si tienen dudas, guárdense preguntas, porque esto seguramente después les va a dar lugar a alguna inquietud que la vamos a dejar para la última parte. Ahora vuelvo a la parte, diríamos, ordenada de la clase, la estructurada. Y paso en limpio, entonces. De acuerdo a cómo ha quedado legislado en nuestro código, sobre todo a partir del artículo 725, cuando me define prestación, y también del 724, porque en el 724 me dice, que yo les dije vamos a marcarlo, que nuestra prestación tiene que estar destinada a satisfacer un interés lícito y ante el incumplimiento. Este es otro aspecto, pero acá en el 725 dice la prestación que constituye el objeto de la obligación. Insisto, no es cualquier prestación, tiene que ser aquella que sea susceptible de dar lugar a satisfacer el interés del acreedor. Así entonces, tenemos que nuestro objeto como elemento esencial está integrado por los dos factores, por la prestación, que es el comportamiento debido del deudor, más el interés perseguido por el acreedor. ¿Cómo en su momento lo había definido Mueres, que fue en realidad, diríamos, el mentor de esta idea? Mueres decía que ese comportamiento o prestación era el plan o proyecto de conducta futura del deudor para satisfacer un interés del acreedor. Esto implica posicionarnos en el minuto en que nace la obligación y pensar qué es lo que hace que nuestros dos sujetos lleven a formar parte de la obligación. El deudor por un lado y el acreedor desde el otro. Y hay un autor que nos define también al interés, así como tenemos definida el contenido o la prestación, que es comportamiento, no se olviden, es acción o es omisión, pero es comportamiento, ¿sí? En cambio, el interés está definido como la necesidad, obviamente del acreedor, ¿no?, objetivamente valorable de bienes y servicios que
que la prestación del deudor debe satisfacer. Por eso algunos autores dicen, en realidad el interés es la cosa o la utilidad que se obtiene de la conducta o comportamiento que lleva adelante el deudor. Vamos a los requisitos del objeto. Hechas estas aclaraciones, vamos a los requisitos del objeto. En primer lugar, nuestro objeto tiene que ser materialmente posible. Hay dos tipos de posibilidad, la posibilidad material y la posibilidad jurídica. Si nosotros hablamos de que sea materialmente posible, nos estamos refiriendo a que aquello que hay que hacer, por ejemplo, si lo miramos desde la prestación, el comportamiento, tiene que ser algo que no esté en contra de las reglas propias de la naturaleza, de la física, hasta me atrevo a decir incluso de la ciencia hasta el tiempo actual. Porque todo va a analizarse en función de las circunstancias de tiempo y lugar. No era lo mismo lo que era posible hace 500 años que ahora. Pero hay ciertas cosas que aún son, podemos decir si son posibles material o no, o imposibles. Por ejemplo, que contraiga una obligación en la que me comprometo a volar con mis propios medios sin ningún tipo de asistencia mecánica, es materialmente imposible. El ser humano por sí mismo no puede volar. No sabemos si esto va a ocurrir dentro de 1000 años o 500, pero hoy no se puede, ¿sí? Ahora, otro ejemplo, no sé, que alguien se obligue a cruzar a nado el océano Atlántico. Ustedes me pueden decir, bueno, pero puede haber alguien, un superhombre que lo haga. Bueno, en términos objetivos medios no hay nadie que lo haya hecho. Puede ocurrir dentro de, no lo sabemos, pero hoy naturalmente no es posible. Jurídicamente posible es un concepto distinto. Es cuando normas del ordenamiento jurídico no habilitan a hacer a realizar o a contraer determinado acto. Por ejemplo, típicos casos sencillos que después no se los olvidan nunca es prendar un inmueble o al revés, hipotecar un auto. ¿Y esto por qué? Porque la hipoteca aplica sobre bienes inmuebles, entonces no puedo hipotecar un auto. No, es jurídicamente inviable. Mientras que prendar un lote pasa exactamente lo mismo. La prenda se constituye, es un derecho real de garantía que aplica respecto de bienes muebles. Y por eso no es posible poder hacerlo respecto de un inmueble. Otra cuestión que es jurídicamente imposible tiene que ver con, por ejemplo, comprar o vender cosas que están fuera del comercio. ¿Por qué? Porque aquellas cosas que están fuera del comercio justamente están excluidas de la posibilidad de que se lleven adelante actos obligacionales o actos de comercio. Entonces, ahí tengo dos supuestos distintos de imposibilidad. Una es la material y la otra es la jurídica. Un dato importante, esa imposibilidad tiene que ser originaria, tiene que ser absoluta y tiene que ser objetiva. ¿Qué significa esto? Que la imposibilidad no tiene que ser solo imposible para mí y no para el resto. Tiene que ser una imposibilidad que nos ponga a todos en esa misma situación, que aplique para todos esa imposibilidad. Por eso se trata de ser, que se denomina objetiva. El objeto tiene que ser lícito. ¿Esto qué significa? Ese es otro requisito. El primero es posible, el segundo lícito. ¿Qué significa esto? Que tiene que ser acorde al ordenamiento jurídico integralmente considerado o contemplado. Entonces yo no sería válido un contrato por el cual un sujeto se obligue a matar a otro a cambio de precio. ¿Por qué? Porque el objeto mismo reposa sobre un acto ilícito y típico del derecho penal también. O sea, una ilicitud de ambos ámbitos del derecho, civil y penal. El doctor Cassó en algún momento hacía una distinción
Si alguien tiene un micrófono abierto, le pido que lo cierre porque me está doliendo el oído. Ahí, parece. Gracias. ¿Qué pasaba? Decía el doctor Casor, puede haber un caso en el cual exista una contratación que esté vinculada con un evento que es un ilícito. Y él hablaba del contrato del seguro, pero desde otro lugar. Porque en el contrato de seguro se indemniza al asegurado cuando se produce un siniestro, donde puede ocurrir que en virtud de un accidente de tránsito alguien resulte muerto. Pero es un supuesto diferente. No tiene que ver con la ilicitud inicial del objeto, que sería el caso que les digo, si X contrata a X para que mate a F, ¿sí? Y el cuarto recaudo es el que les iba anticipando hace un ratito, el tema de la patrimonialidad. Acá les hago la distinción. Cuando hablamos de objeto, segundo elemento, en el elemento interés del acreedor, el interés del acreedor puede ser de carácter patrimonial o también extrapatrimonial. Mientras que cuando nos referimos a la prestación, al comportamiento debido que tiene que llevar adelante nuestro deudor, esa prestación siempre tiene que poder ser valuada patrimonialmente, tiene que tener contenido patrimonial. En esto ya no ha habido discusión en doctrina respecto de este punto. Como ya les fui adelantando bastante, cuando hablo de la prestación, la forma en que se manifiesta la prestación son tres. Nuestra prestación puede ser de dar, o sea, por ejemplo, hay que entregar 20 cajones de fruta y distribuirlo en la verdulería de la ciudad. Eso es un dar, entregar cosas. Puede ser de hacer. La Facultad de Derecho contrata a un pintor con su gente para que pinte 5 aulas de los pisos 1 y 2 de la Facultad de Derecho. Ese es un hacer. ¿Cómo se cumple con esa obligación? Bueno, llevando adelante todas las tareas que tienen que ver con pintar las aulas. ¿Cuál es el interés del acreedor? Esto es lo que tiene que hacer el deudor. ¿Cómo cumple con el interés del acreedor? El interés del acreedor a lo que aspira es a ver todas las aulas finalmente pintadas, saneadas, perfectas. Siento mucho ruido ambiente. A ver si podemos... Ese es un hacer, como les decía. Un Es no hacer. Mónica Pérez la que tiene el micrófono abierto y se le ve la imagen también cuando se habla. A ver si yo puedo aquí. Sí. Si yo la puedo silenciar, le ayudo. Gracias, Ahí va. Ahí va. Como les decía, tenemos un dar, tenemos un hacer y tenemos un no hacer, una abstención. Vamos a otro elemento. Si tuvieron dudas de esto, anótenlo, que lo vamos a dejar y lo vamos a tratar en la otra mitad de la clase. Porque les diría que es lo más importante de entender de los elementos de la obligación. Si entendemos esto más vínculo, después vamos a andar bárbaro. Entonces, no tengan timidez ni les preocupe preguntarme. Para eso estoy. Vamos al otro elemento trascendente, el vínculo. El vínculo. El doctor Alterini decía que el vínculo es el elemento típico de la obligación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quería decir él diciendo es el elemento típico?
Significaba con esto que Alterini decía, este es el elemento que realmente identifica la obligación, que hace que la obligación sea obligación y no otra cosa. Es la nota característica de la obligación. ¿Y en qué consiste? Es aquel elemento, volvamos al artículo 724, vieron que dice la obligación es una relación jurídica, y después nos dice en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir. Y después nos dice, también tiene derecho a obtener forzadamente del deudor la satisfacción de su interés. ¿De dónde vienen estas dos palabras? Derecho a exigir y derecho a obtener forzadamente. ¿Qué se los da este derecho? Se lo da el elemento vínculo. Ese elemento vínculo es el que reporta la exigibilidad, la nota de coerción, que hace que el acreedor pueda exigirle al deudor el cumplimiento de la obligación. En principio, pudiendo exigirle el cumplimiento tal como se había pactado, originario de la obligación, o también en el supuesto en que no le cumpla el deudor, poder exigir incluso el cumplimiento a través de terceros, pero a costa del deudor. E incluso también le da el derecho de poder reclamarle al deudor las indemnizaciones correspondientes. Esto que es tan potente, se lo asigna el elemento vínculo. Y es lo que caracteriza la obligación y la distingue de otras figuras del derecho. Esto después lo vamos a ver también cuando hablamos de los efectos de las obligaciones, que los tenemos expresamente previstos en los artículos 730 y 731 del Código Civil y Comercial. Y el 730 es el que, de manera más detallada, les dice qué es lo que puede hacer el acreedor para exigir el cumplimiento. Son estos tres caminos que puede tomar. Ahora bien, ¿cómo me doy cuenta y por qué les digo que este elemento es el que identifica la obligación? Hay otras figuras del derecho en las que podríamos ver que hay deberes que tienen que cumplir las dos partes. Sin embargo, el cumplimiento no da lugar a este tipo de efectos. El típico caso es el matrimonio. En el matrimonio, siempre doy este ejemplo porque da facilidad para poder entender, uno de los deberes que asumen ambos cónyuges, por ejemplo, es el de fidelidad, es el de asistencia, el de cuidado mutuo. Ahora, yo no les puedo preguntar acá porque no los tengo personalmente, pero si uno de los dos integrantes del matrimonio es infiel, engaña a la otra persona, ¿yo puedo ir y obligarlo a que deje de hacerlo y que se quede conmigo? O el deber de cohabitación. Si deja de venir conmigo, de cohabitar, ¿yo puedo obligarlo a que venga y que se quede, violentando incluso su libertad de lo que quiere hacer o no? No, no puedo hacer eso. Ahora, ¿qué consecuencias genera el incumplimiento de este deber? Me dará el motivo para, ya ahora no hay divorcio causado, pero lo que puedo llegar es a extinguir el vínculo a través del divorcio. En cambio, la obligación, como es una figura diferente que cuenta con vínculo, el acreedor, ante el incumplimiento, le asisten los remedios, las herramientas legales para poder sí exigir del deudor el cumplimiento de la obligación. Eso me lo da el vínculo. Entonces yo puedo exigir el cumplimiento específico, originariamente pactado, exigir, hay que ver en qué caso, pero se los puedo decir, exigir en el supuesto que la obligación pueda ser cumplida por un tercero
que me la cumpla un tercero a costa del deudor. No voy a poder hacer eso si lo que tengo es una... No puedo hacer eso si lo que tengo es una obligación intuito personae, o que se ha contraído en virtud de características especiales que yo vi en el deudor. En ese caso no voy a poder, si yo contraté que pinten o que me haga una obra de arte una persona famosa por su talento, si esa persona no puede cumplir, o no me cumple porque no quiere, no cumple porque decide no cumplir, no puedo ir y me lo haga otro a costa del deudor. Ahí lo que voy a tener que hacer es reclamarle las indemnizaciones correspondientes, que me lo da el tercer inciso del artículo 730. Pero esto me lo da, insisto, el vínculo. Este es el elemento que me permite obrar de esta manera como acreedor. A su vez, respecto del deudor, también el deudor cuando pagó, tiene el derecho a exigir, la liberación de la obligación. Y también le asiste el derecho a poder repeler todas aquellas acciones que el acreedor o terceros quieran hacerle en cumplimiento de la obligación, porque él quedó liberado. El pago, y esto lo van a ver porque es muy importante en la clase que les dio el doctor Brun, es muy importante el efecto que produce el pago bien hecho, cuyo objeto de pago está perfectamente realizado, porque genera, digamos, uno de los pasos más importantes que es para el deudor, que es la liberación del vínculo obligacional. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Hemos hablado de sujetos, hemos hablado de objeto, lo hemos distinguido de hemos hablado de objeto y lo hemos desgranado en sus dos grandes componentes, que son el comportamiento, también llamado prestación, y el interés. Ambos integran el objeto. Y estamos hablando de vínculo. Después tenemos los otros elementos, causa-fuente y causa-fin. Causa-fuente son aquellos elementos generadores de la obligación, aquellos elementos que tienen la virtualidad de poder hacer nacer una obligación. En realidad, vamos a tener el artículo 726, que nos dice no hay obligación sin causa, es decir, sin que derive de algún hecho idóneo para producirla, de conformidad con el ordenamiento jurídico. Esta modificación venía del código anterior, que teníamos 3 artículos en los cuales se discutía eternamente respecto de si estos artículos estaban refiriendo a la causa fuente, a la causa fin, todos a la causa fin, alguno a la causa fuente, toda una cuestión doctrinaria que dio lugar a mucha tela por cortar respecto de ese tema. Esto solamente se los enuncio, después porque ya quedé con la doctora Fernández Puente, que ella les quiere explicar puntualmente de qué hablamos cuando hablamos de causa fuente, y les quiere contar cómo se clasifican las distintas fuentes de obligaciones. En esta materia puntualmente tenemos incluso después una bolilla puntualmente respecto de este tema, respecto de fuentes. Y para terminar un poquito respecto de esto y pasar a las preguntas o a las dudas de ustedes. Y respecto de causa fin, la causa fin, como les decía, es la más discutida. Es aquella que es entendida por algunos como que realmente integra el rubro de elementos esenciales de la obligación, que son los causalistas, aquellos que consideran que no,
que no es un elemento esencial de la obligación y siempre han estado en desacuerdo y por eso se los denominaba anticausalistas, y aquellos que han, diríamos, hecho revivir de manera vintage a la figura de la causa fin, y son los neocausalistas, tres posturas, y acá es donde en materia de causa fin se discrimina entre finalidad y motivos, que en muchos casos resulta difícil de determinar porque forman parte, ¿saben de qué? Forman parte de los móviles, las motivaciones, aquellos elementos más profundos en la búsqueda del deudor y del acreedor que los han llevado a contraer la obligación. Y muchas veces, o sea, estos móviles y motivaciones son claros cuando están expresados, o sea, cuando surgen, por ejemplo, del título mismo de la obligación, pero no son tan claros cuando no están expresados. Entonces, eso implica una actividad más profunda de tratar de entrar en justamente indagar, y esto se hace en función de presunciones en muchos casos, cuáles fueron aquellos elementos que me permiten pensar, por ejemplo, que yo quise alquilar un inmueble o que en realidad se lo quería vender. Si es que le hice un alquiler con opción a compra y después de un cierto tiempo me pagó el alquiler o me pagó eternamente alquileres y yo después, y el inquilino tenía un uso como un propietario, o al revés. O si quise hacer una donación o en realidad la donación estaba encubriendo otro tipo de transmisión del bien. Entonces, la causa fin, cuando no está expresada, y es lo que justamente en muchos supuestos, en gran parte de los casos no está expresada. Esto se da, ustedes lo deben haber visto en Civil 1, cuando tenemos ciertos actos que dan lugar a ciertas acciones, como por ejemplo la acción de simulación, donde aparece, hay que desgranar la búsqueda de la verdadera motivación, en ese caso, ustedes lo vieron en Civil 1, del acto. Acá estamos hablando de la obligación. Entonces, esa tengámosla ahí, dejémosla ahí como diríamos el asterisco, la más discutida, sin lugar a dudas, ¿sí? Los que son realmente esenciales, sin lugar a dudas, y que, insisto, hacen que tengamos obligación, y si no tenemos otra cosa distinta, es nuestros sujetos, nuestro vínculo y nuestro objeto, entendido como lo entendemos ahora y como ha quedado plasmado en los artículos 724 y 725. No nos olvidemos, nuestro objeto utilizando una suerte de fórmula que contenga a la prestación y al interés. Aquello que antes se explicaba como elementos distintos, hoy están, podría decirles, la palabra tal vez no sea la ideal, pero como elementos fusionados. Y creo que puede servir para entenderlo, porque en realidad, insisto, no es cualquier prestación la que sirve para hacer prestación, sino que es, como decían los autores, el comportamiento debido para llegar al interés. Entonces, es aquella prestación que cumple con los resortes necesarios para cumplir, lograr satisfacer el interés del acreedor. Vamos a aprovechar a que, si hemos cumplido con la cantidad de tiempo, para que no pierdan ustedes la atención, y acá dejo abierto a preguntas, a dudas, a lo que quieran ustedes consultarme, porque podemos aprovechar este tiempo, ¿sí? Sobre esto que estamos viendo. Sí, doctora, ¿puede explicar otra vez lo del vínculo? Sí. ¿Quién me pregunta? Ramiro. Ramiro, quédate desconectado. ¿Qué es la parte que más te interesaría saber del vínculo? Usted dijo que era el elemento típico de la obligación. Sí, correcto. Bien. ¿Por qué se le dice elemento típico? Esta es una terminología que utilizó
el doctor Alterini. Él la utilizaba para poder, a su criterio, dejar bien sentado que era el elemento que identificaba sí o sí a la obligación y que no podía dejar de estar. Y utilizaba el término típico en un sentido semejante al de la tipicidad del derecho penal. O sea, aquel elemento que de no estar me da lugar a una figura distinta. Esa era la idea de la utilización de ese término, del término típico. Tengan en cuenta una cosa, ahí voy. Tengan en cuenta una cosa, el vínculo va de la mano fundamentalmente de la idea de coercibilidad, de exigibilidad. Es el elemento que permite al acreedor hacer uso de las herramientas para exigir el cumplimiento de la obligación. ¿Sí? Sería la relación jurídica que tienen ellos, digamos, entre ellos, que hay entre ellos. Cuando se utiliza el término, claro, sí, pero además, el uso de la terminología relación jurídica, lo que quiere hacer hincapié es que tenemos justamente una interconexión, una interdependencia entre los roles del sujeto deudor y del sujeto acreedor, entre acreedor y deudor. Y que en cierta manera son una nota muy diferenciadora de la obligación como un derecho creditorio y los derechos reales, donde eso no se produce. O sea, la nota característica de un derecho real es la relación o el vínculo, una relación de señorío entre una persona y la cosa, pero no entre dos personas. Por ejemplo, el derecho real de dominio. Ahora bien, a esta suma de relación jurídica me quiere mostrar que para que haya obligación hay una interdependencia entre dos sujetos, de los cuales no es indiferente lo que haga uno para el resultado de la obligación respecto del otro. Pero a eso hay que sumarle la coercibilidad, la exigibilidad. Esa relación jurídica en la obligación se caracteriza porque además hay vínculo. Y ese vínculo le da al acreedor este elemento. ¿Sí? Así sería el juego un tema más. Es bueno explicarlo para aprovechar en este caso. Cuando en la obligación se presenta una situación muy interesante. Cuando nace la obligación, y en función del que se comprometió el deudor, en una primera etapa hay una teoría muy linda, muy clara, diríamos, para una manera de mirar la obligación, que era la teoría alemana de la deuda y la responsabilidad, que sirve, si bien no es mayoritaria, pero sirve para poder ver los distintos momentos que se producen en la obligación. Decía esta teoría que en una primera etapa, cuando la obligación nace, la primera etapa es de deuda. ¿Qué significa esto? Que el que tiene que llevar adelante, digamos, las acciones para poder después cumplir es el deudor. Digamos que el primero que va a tener una posición o debiera tener una postura activa es el deudor. Entonces es el deudor aquel que se tiene que preocupar y que ocupar y preocuparse de, por ejemplo, si es una obligación de dar, de ver cómo organizarse para entregar la mercadería, si hay que construir, si hay que diseñar y realizar 20 carteras, de tener el material, de poner la persona para coserlas, de tener la máquina que funcione. O sea, hay toda una serie de acciones que están en cabeza del deudor. Ahora bien, eso funciona, y así debe ser, hasta el momento que el deudor paga. Ahora bien, si no se produce ese pago, esta teoría decía, ahí se da vuelta la moneda y se arbitra otro mecanismo, el mecanismo de la responsabilidad. ¿Y en qué consiste? Cuando se arbitra ese mecanismo, el acreedor que hasta ese momento había estado pasivo, porque tampoco tiene, el acreedor en principio no tiene que interferir respecto del plan, del comportamiento que ha de llevar adelante el deudor.
Pero cuando no se produce el pago en el tiempo pactado o en las condiciones pactadas, ahí sí al acreedor se le abre el resorte. Los alemanes decían que era una moneda que se daba vuelta y empezaba el circuito de la responsabilidad. Y en ese momento sí era el acreedor el que pasaba de ser un pasivo sujeto en la obligación a convertirse en un actor importante, activo, ¿en qué? En el reclamo del cumplimiento de la obligación. Y esto lo vemos con claridad cuando el deudor pasa de no estar en mora a estar en la situación de deudor moroso, donde empiezan a aplicarse los efectos de la mora y donde entre eso, a partir de ese momento yo siempre explico, no es indiferente entrar en el estado de mora, porque justamente se arbitran una serie de cambia su condición, su situación, dentro de ese íter obligacional. Y ahí es donde aquel acreedor que en aquel momento estaba pasivo, ahora puede tener un rol activo e incluso, por ejemplo, si advierte que está en peligro la posibilidad de satisfacer su derecho de crédito, puede plantear acciones precautorias, preventivas, etc. ¿Alguien me quería preguntar algo? Sí. Profesora, Sí. alumno Leiva Pablo. Sí, acá lo veo. Está con nombre y apellido. Bueno, no, una pregunta de forma, simplemente, por lo que veo, porque no la conozco yo a usted, ¿utiliza pizarro de bibliografía? En muchos temas sí. Por ejemplo, en este tema sí. En este tema sí. Ustedes tengan en cuenta una cosa también. Nosotros en la plataforma, no solo del plan viejo, sino en la plataforma de obligaciones plan nuevo, hay mucho material que hemos incorporado. También pueden utilizarlo, porque es material que hemos ido subiendo a lo largo de... ya se venía subiendo antes del inicio de la pandemia, pero el cuatrimestre pasado fuimos subiendo más material. Pizarro es un excelentísimo libro para poder preparar esta materia, ¿sí? Doctora, Sí, ¿el vínculo siempre es recíproco? buena pregunta. El vínculo es recíproco, sí lo es. Lo que ocurre es que las manifestaciones más potentes del vínculo son las que se presentan en las potestades que tiene el acreedor para exigir el cumplimiento de la obligación. Pero el vínculo está presente es recíproco, interactúa entre los dos sujetos de la relación obligacional. Sí, muy buena pregunta. A ver acá, no, por favor. ¿Qué elementos debemos tener en cuenta para motivar a las presunciones con acierto en la razón y no un error? Está por aquí Jorge Gabriel, me gusta la pregunta, pero me gustaría si me la puede explicar un poquito. Porque la pregunta es muy interesante. Por ejemplo, a ver si puedo interpretarte, Gabriel, Jorge, no sé cómo te llaman. ¿Tiene que ver con esto que estábamos hablando en la última parte? Ahí va, claro. Como por ejemplo si es una simulación u otra cosa. Bueno, generalmente, y ahí es donde está, diríamos, el punto controvertido del elemento causa-fin. Las presunciones se enlazan con las comprobaciones de cada caso concreto. Y obviamente por eso va de la mano con cada caso en particular y con las circunstancias de persona, tiempo y lugar. Hay algunos elementos presuncionales en algunos casos, pero no son absolutos. No son absolutos. Buena pregunta. Alguien más quería preguntar, me parece. ¿Profe? Acá, ahí va. Acá, ¿se pueden dar situaciones?
Esperen que se me fue el chat. Segundo. Acá. Se pueden dar situaciones en las que el deudor pasa a ser acreedor y el acreedor pasa a ser deudor. Podría pasar. Ejemplo. Podría pasar en un supuesto de un sucesorio, por ejemplo. Pero en realidad, por ejemplo, un proceso sucesorio en la que el heredero recibe la herencia con beneficio de inventario, no se fusionan en su mismo patrimonio la misma condición de acreedor y deudor, porque si él recibe una herencia que a su vez tiene deudas, van a pagarse con el acervo sucesorio, con lo que recibe de la sucesión. Lo que no puede darse es que se confunda en la misma persona la condición de acreedor y deudor, porque ahí la obligación se extingue. Otra pregunta puede ser, alguien más quería preguntar, pero me parece que no era por el chat. ¿Profe? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Quería consultarle, no termino de entender a qué se refiere con que la prestación, entendido por lo que se da, se hace o no se hace, tiene que ser con valor patrimonial, o sea que sería algo, si se hace por lo que se podría pagar para hacer. La prestación lo que tiene que tener es cuantificación patrimonial. Sí, por ejemplo, si es un hacer, o sea, a veces puede resultar difícil en principio de entenderlo, pero no es muy complicado una vez que lo miramos. La prestación, por ejemplo, vamos a ver los tres casos. Si es un dar, no nos olvidemos nunca que cuando hablo de prestación hablo de comportamiento. Entonces, ese comportamiento que es, por ejemplo, la entrega de una mercadería, si bien obviamente en principio parecen actos fácticos, físicos de una persona que entrega una mercadería, tiene un significado patrimonial. Le podemos dar un significado patrimonial, incluso lo podemos cuantificar. ¿Cómo lo cuantificamos? Cuantificando justamente, liquidando justamente el importe de los gastos que genera realizar esa actividad. Que se traslade la persona, si tiene que llevar mercadería, el costo que le implica, el combustible que tiene que gastar, la hora hombre de la persona que lo tiene que llevar. Si se trata de un hacer, ocurre lo mismo. Por ejemplo, en el ejemplo que les daba hace un ratito de pintar las aulas de la universidad, de la facultad, obviamente que lo que el acreedor le va a producir, lo lleva al interés buscado, es que estén las aulas pintadas impecables. Pero la prestación tiene un contenido patrimonial porque implica, se puede cuantificar y de manera no muy difícil. ¿Cómo? El deudor, para llevar adelante esa prestación, tiene que contar, por ejemplo, con 3 personas que trabajen, entonces ahí tengo los jornales de esas 3 personas, con los materiales, pintura, etcétera, etcétera, el traslado para que se lleve adelante la actividad. Entonces, y eso lo puedo todo sumar y tiene un contenido patrimonial, una connotación patrimonial. Y el tercer caso, el de la abstención, el no hacer, también se puede cuantificar. Es la más difícil tal vez, pero también se puede cuantificar aquello que, por ejemplo, implica no hacer determinada cosa, no hacer determinada conducta. Por ejemplo, no instalar determinado rubro de comercio en un lugar, dado que, por ejemplo, yo puse kiosco al lado de una veterinaria, el dueño de la veterinaria fue el que me alquiló el kiosco al lado y me pide, me exige, yo acepto no instalar, que mi rubro sea el rubro de kiosco y no instalar una veterinaria o una venta en el kiosco de artículos para mascotas. Entonces, ese no hacer también se puede cuantificar. En cambio, con
el interés del acreedor, podría darse las dos situaciones. Que el interés del acreedor sí sea patrimonial. Por ejemplo, yo alquilo porque me interesa cobrar este alquiler, porque necesito y quiero contar con este dinero todos los años, o un interés extra patrimonial. O sea, por ejemplo, le alquilo a Juan Pérez, además de porque me viene bien cobrar este alquiler, porque le tengo, por ejemplo, un entrañable afecto a la familia de Juan Pérez y los quiero ayudar y no quiero que se muden de otro barrio porque tengo una relación de amistad. Entonces ahí también hay una cuestión extra patrimonial. Pero claramente el código, para evitar estas cuestiones entre uno y otro, que antes eran elementos independientes, aclara que la prestación tiene que ser de contenido patrimonial, mensurable en dinero. ¿Otra pregunta? Yo, profe. Sí. No me quedó muy claro la diferencia entre capacidad de derecho y de hecho. Bueno, a ver. Capacidad de derecho y de hecho. No sé, esto lo vieron en primer año. Cuando se ve aquellos requisitos para la realización de los actos jurídicos. La capacidad de derecho es aquella que conocemos como para la capacidad para poder adquirir derechos y contraer obligaciones. En cambio, la capacidad de hecho es aquella capacidad en la cual el sujeto, por ejemplo, carece de una determinada capacidad, por ejemplo, porque no llegó a la mayoría de edad, sin embargo, está suplida su incapacidad a través de un representante. Entonces, por eso es que les decía, los actos realizados con incapacidad de hecho, pueden ser confirmados y ratificados a través de un representante. No así los actos que no cumplen con la capacidad de derecho, que dan lugar a la nulidad del acto. En este caso, a la nulidad de la obligación contraída si hay una incapacidad de derecho. Bien, gracias. No, pues nada. A esta pregunta, a ver, Leandro Garay, digamos que por más que el interés del acreedor sea extra patrimonial, para llevar a cabo ese interés, ¿hay dinero de por medio? No, lo que estoy diciéndoles es que, aun cuando el interés del acreedor sea extrapatrimonial, la ponderación de la prestación, lo reformulo. Por más que el interés del acreedor sea extrapatrimonial, la determinación de la prestación siempre tiene que permitir ser cuantificada patrimonialmente, en un valor económico, tal como nos lo plantea el 725, aun cuando el interés del acreedor sea extrapatrimonial y no sea de contenido patrimonial. A verlo de nuevo, un segundito. Susceptible de valoración económica, o sea, tiene que permitir la cuantificación económica, permitirlo, que pueda ser identificada, determinada, cuantificada, valuada económicamente, aun cuando el interés del acreedor sea extrapatrimonial. Este es un requisito propio de la prestación. Un vínculo puede ser el documento, factura, contrato, no. Buena la pregunta para aclararlo y para poder ver, ya no entrar en confusiones a futuro. El contrato va a ser el título del cual emana la obligación, y a veces emanan muchas obligaciones de un mismo contrato.
Y a veces emanan obligaciones que también son denominadas obligaciones recíprocas, obligaciones también llamadas correspectivas o sinalagmáticas. ¿Esto qué significa? Que las dos partes contraen obligaciones recíprocas entre sí, pero no, y que el incumplimiento de una puede dar lugar a la otra parte no cumplir su parte, pero no los quiero complicar con esto. Pero el contrato en el cual emanan una o varias obligaciones no es el vínculo. Atención, no es el vínculo. El contrato del cual emana una o varias obligaciones es la causa fuente de la obligación. Van a ver más adelante, con la clase de la semana que viene, seguramente de Estela, que el contrato es una de las fuentes de obligación. Hay muchas más, pero es una y de las más, digamos, tradicionales, que dan lugar al nacimiento de múltiples obligaciones. Por ejemplo, un contrato de alquiler, me aparecen muchísimas obligaciones dentro de ese mismo contrato de locación. Como les decía hoy, el inquilino se obliga a pagar el alquiler en una determinada fecha. El locador se obliga a no perturbar el ejercicio de la tenencia por parte del inquilino. A su vez, el inquilino está obligado a mantener el inmueble en perfectas condiciones de uso y de ocupación. El propietario se obliga a no molestar el ejercicio de esa tenencia. El inquilino se obliga a la entrega de la propiedad al momento del vencimiento de la obligación. Y como ven, podrían haber otras obligaciones, por ejemplo, a pagar ciertos servicios, a pagar las expensas, pero como ven, acá ya mencioné casi 7, 8 obligaciones que están dentro del mismo contrato, el contrato de locación. Pero atención, Nélida, no es el contrato el vínculo, sino que el contrato, en este caso, entra dentro de la causa fuente de las obligaciones. Es el elemento causa fuente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Quieren preguntar algo más? No, buena pregunta, Nicolás. A ver, dentro de los sujetos, ¿pueden ser parte del vínculo obligacional terceros interesados en la realización de la obligación? El término terceros interesados, no, después lo vemos, chicos, eso, lo de las expensas por terreno, porque hace a otra clase y no quiero confundirlos a todos. Aparte, la respuesta no es de 30 segundos. Guardar, que lo guarde quien la hace para la clase que veamos ese tema. ¿Sí? Por favor. Vuelvo a esto. Dentro de los sujetos, ¿pueden ser parte del vínculo terceros interesados en la relación de la obligación? El término terceros interesados está más vinculado al pago, a cuando se realiza el pago, y que ese pago pueda ser realizado no por el deudor, sino por ciertos terceros a los cuales les interesa justamente, valga la redundancia, es muy importante que se cumpla la obligación, porque si no sufren un perjuicio en su patrimonio. Esos terceros se llaman terceros interesados, pero es importante aclarar que estos terceros interesados no son parte del vínculo obligacional. Parte del vínculo obligacional son el acreedor y el deudor. Y los terceros interesados van a ser sujetos que van a tener relevancia cuando se hace el pago por terceros. Cuando es el tercero que paga y lo hace para no sufrir un perjuicio en su patrimonio. Van a ver que esto lo distingue al tercero interesado del no interesado, o sea, aquel que no sufre en su patrimonio. Por eso las acciones en uno y otro caso que se tienen para recuperar lo pagado son diferentes, pero no son sujetos parte del vínculo obligacional. ¿Alguna otra preguntita?
En una compraventa de Cosamone, ¿los dos son acreedores y acreedores? Generalmente sí. Generalmente en un contrato de compraventa lo que vamos a encontrar son obligaciones, como les decía recién, correspectivas o sinalagmáticas o recíprocas, que ambas partes contraen recíprocamente y que tienen estas reglas que mencioné muy rápidamente, que se aplican cuando uno cumple y el otro no cumple, si se puede pedir la excepción de incumplimiento y cómo opera la mora en uno y otro caso. Pero sí, generalmente sí. ¿El garante puede ser un tercero interesado? Sí, puede ser. Sí. Porque justamente, si no se paga la obligación, ¿qué es lo que va a pasar? El acreedor va a ir contra su patrimonio para ejecutar la garantía. Así que es un tercero interesado. Buenísimas las preguntas. Estoy muy contenta, la verdad, con la participación. Me parece que esto está funcionando, de poder dejar un rato para poder trabajar en preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Acá, a ver, Andrea Garibotti dijo que la imposibilidad podía ser originaria, absoluta y ahora yo les digo, originaria, absoluta y objetiva, ¿sí? Y objetiva. Ahí está, alguien te lo voy a contestar, perdón. Bien, ¿cómo estamos? ¿Algunas preguntas más o ya les parece que podemos dar por finalizado? Un tema que les hago un aviso parroquial. La semana que viene tienen una clase, miércoles, para todas las, a cargo del doctor Brun, si no me equivoco, respecto del tema pago. Aprovechenla. Sí, sirve el libro, sí, sirve. Sandra Vierba sirve. Plenaria, gracias. Del doctor Brun, que les va a hablar de pago. Traten de estar, aprovechenla, porque a su vez eso me va a servir a mí para empalmar el día jueves con pago por consignación. Entonces, en la medida que ustedes estén frescos, habiendo visto pago, y por eso les digo, aprovechenlo bien, nosotros vamos a poder estar mucho mejor para hablar de pago por consignación, que requiere haber escuchado los conceptos de la clase anterior. Así que, bueno, para mí un placer. Buenas tardes. Para preguntar lo que nadie preguntó, imagino que todos quieren saber, ¿el examen es escrito? Mira, la verdad es que si te digo, no lo sé yo tampoco. Todo pareciera indicar que por la cantidad de alumnos que son ustedes, que creo que son más de 100, esto le es sentido común, no veo viable que pueda ser de otra manera que no sea escrito. Por ejemplo, ayer el doctor Susano dijo que iba a ser sobre casos concretos, un examen sobre casos concretos. ¿Es así? Eso puede ser, sí, eso puede ser. Para nosotros es todo un desafío elaborar los exámenes, pero es muy probable que sea escrito, tal vez con algunos elementos prácticos. Sí puede ser. Lo que no creo, me atrevo es que sea, diríamos, por ejemplo, oral a través de esta plataforma o de otra plataforma, porque implica más o menos no menos de 40 minutos por alumno y vamos a estar una semana con cada tanda de exámenes. Y me parece que no es bueno ni para ustedes ni para nosotros. Pero sí, puede ser que esté vinculado con situaciones prácticas que ustedes, lo que nos interesa es que poder llegar a nosotros transmitirles contenidos y competencias, o sea, que se queden con los saberes y no con la memoria, ni tampoco les digo, esto me atrevo a anticipárselo yo, el que avisa no traiciona. Es preferible que puedan contestar en los exámenes, es mucho más valorable que contesten producto de su razonamiento, incluso con sus dudas o con lo que nos ha pasado. Yo me ha tocado corregir mucho con este defecto que es tomar el copia y pega de internet.
que no les sirve a ustedes y tampoco a nosotros. Entonces es preferible, esto de hoy, la verdad que yo me voy muy contenta con poder dar la clase y que después nos queden 15, 20 minutos para preguntas y para intercambio de dudas, que después nos va a servir para después los exámenes. Es muy probable, ¿quién había preguntado? O Natalia, perdón, no te veía. Vanessa, perdón. Es muy probable que sea escrito, pero como dijo el doctor Mustonó, es muy probable que en ese escrito haya situaciones prácticas para resolver. Que se resuelven como con ciertos conceptos, ¿sí? Por eso yo les machaco con qué es el vínculo, cuáles son los sujetos, para que después, si se da una situación práctica, lo podamos resolver. Claro, reconocerlo, un caso práctico donde podemos reconocer esos elementos. Tal cual, exactamente. Eso a nosotros también nos permite advertir si ustedes adquirieron el conocimiento o no. Está muy bien, gracias. Doctora, sí. ¿Nosotros también vamos a tener prácticos con nota? Todavía no está definido, porque eso lo define la doctora Fernández Puentes y tiene mucho que ver. Nosotros tenemos una situación que nos particulariza, que es que tenemos muchísimos más alumnos. Tenemos más de 110 alumnos. Entonces, al momento, y las otras, el plan nuevo tiene otra cantidad de comisiones con menor cantidad de alumnos. Entonces, la corrección implica otras particularidades. No estamos complicados con eso. Entonces, lo que no quita que tal vez después, en la segunda parte, en la primera no lo sé, y probablemente tengamos directamente, eso cualquier cosa aprovechen la semana que viene, que van a tener por primera vez a la doctora Fernández Puentes para preguntarles. Que va a estar el martes. Bueno. Nosotros somos muchos más, entonces esos 110 nos complica para poder, sería ideal poder tener cada 15 días un práctico, pero vamos a ver, la realidad es que se nos hace muy difícil 110 por semana. Vamos a ver cómo lo vamos resolviendo. Bueno, gracias. Bueno, un gusto. ¿Nadie tiene ganas de habilitar la cámara un segundo para que nos saludemos y después nos vamos? Pocos. A ver si tengo a alguien que me habilita la cámara. Ahí va, bueno, algunos valientes, bárbaro. Bueno, un placer, Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Un gusto, cuídense. Gracias. Chao, Chao. Chao.